Esa es una parte, o sea que tú, pero ¿cómo vas a ofrecer tu propia persona? Ese ofrecimiento no viene por voluntad propia. Tiene que ser un llamado de Dios, porque no todos tenemos la misma vocación. Tiene que ser un llamado porque pues no todos pueden vivir en celibato. En aquel entonces muchos de estos sacerdotes eran casados, pero ¿qué sucedió? Que después muchos dejaban de realizar sus tareas porque además tenían pues una familia que atender. Entonces fue por eso que después, muchos años o siglos después, la iglesia dice, no, pues es que no puede ser posible que tú tienes una familia, pero también tienes el sacerdocio. Entonces no los podían mandar a otros lugares porque tenía que cargar con su familia. Entonces, ahí fue cuando vino la decisión de decir, bueno, pues entonces necesitamos sacerdotes que no sean casados para que puedan cumplir con el ministerio como debe de ser. Y si hay que mandarlo a otro lugar que no es donde vive y va a estar lejos, pues se pueda ir sin tanto problema. Entonces, a ver, ¿qué nos dice en Hebreos capítulo 5? Hebreos 5. Hebreos 5 del 1 al 6. Capítulo 5, versículos del 1 al 6. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuye la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Entonces aquí escuchamos perfectamente de que el hombre por sí solo no se puede ofrecer a Dios. Tiene que ser un llamado, tiene que ser un elegido de Dios. Tiene que ser alguien que tenga esa vocación que Dios le pone en su corazón. Y que nos dice, esta lectura está preciosa, porque nos muestra y nos indica de que Jesús es sumo sacerdote. O sea, no es cualquier cosa, porque en aquel entonces los sumos sacerdotes eran los que se creían el papá o la mamá de los pollitos. Pero cuando Jesús instituye el sacerdocio, todo lo malo y lo vano
en lo que habían convertido el sacerdocio los fariseos. Jesús lo eleva y lo sublima y lo potencia a la mil. O sea, imagínense que eso de elevar a la potencia es tremendo, es duplicar, triplicar, cuantuplicar, y esto lo elevó al 1000 o más. Qué tan hermoso y tan importante es el sacerdocio real, el sacerdocio de Jesús. Hay una cuestión. ¿Se imaginen ustedes que Jesús hubiera eliminado el sacerdocio? ¿Qué hubiera pasado? No hubieran sacerdotes. Pero Jesús, siguiendo las Sagradas Escrituras, tiene, perfecciona el sacerdote. Pone en perfección. Pero ahora sí, hay que ver quiénes son los que pueden hacerlo. Así es. O quiénes no. Ahora, ¿quién es Melquisedec? ¿Por qué dicen a la manera de Melquisedec? ¿Quién es? Vamos a Génesis. Ahí te va a decir, antes de que me la truenes, papá. Vamos a Génesis, es el primer libro, capítulo 14. Capítulo 14. Abraham y Melquisedec. Génesis 14, papi. Ahí estás en el 11. Ahí estás en el 11. Ahí lo dice Génesis 11. En el 14, papi, más adelante, de allá para acá. Ya te pasaste. Te pasó como 50 hojas. 21. 14, papi, 14. ¿Qué pasó, Felipe? Ese es el 12. Son finitas las hojas. Ok. Eso va a decir. Génesis 14, versículos del 18 al 20. A ver, Chivi, ¿puedes leer? Del 18 al 20. 14, capítulo 14. Del 18 al 20. 18. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, trajo pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. 19 y 20. Aleluya. Bendito sea Dios Altísimo, que te ha entregado tus enemigos, y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que llevaba. El 20. Okay. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Era un rey. Pero además era un sacerdote del Dios Altísimo. Por eso dice las Sagradas Escrituras en la lectura anterior, ese puesto de sacerdocio real le fue dado a Jesús. No él lo tomó para sí, sino aquel que dijo: este es mi Hijo amado, a
ya el sacerdocio a semejanza de Melquisedec, porque Melquisedec era un rey y era un sacerdote del Dios vivo, del Dios altísimo. ¿Y qué es lo que hace Melquisedec? Toma pan y toma vino y lo ofrece, bendice a Dios y después también da su ofrenda. En el caso de Jesús, Jesús también toma pan, toma vino y ejerce su ofrenda, pero Él no da monedas. Él lo eleva y lo lleva mucho más allá. Él mismo es la ofrenda. Él se da a sí mismo. Él se da, exactamente, Él mismo es la ofrenda. Y no era un pan, sino que era su cuerpo, era su sangre. No era solo pan y solo vino, sino que era su cuerpo y su sangre. Ese pan lo convierte Él en su carne y ese vino lo convierte Él en su sangre. Por eso es que decimos de que Jesús eleva mucho más la figura del sacerdocio. Porque entonces ya sus sacerdotes, sus obispos, van a hacer exactamente lo mismo que Él hace. No como lo hacen los sacerdotes del templo, que esos sacerdotes agarraban los animales, los degollaban y los ofrendaban. En este caso Él no. Además, las manos de esos sacerdotes estaban manchadas de mucho pecado, sobre todo el pecado de la soberbia. En cambio, las manos de Jesús completamente limpias, y Él es Dios. Y al elevarse en la cruz, es el máximo sacrificio de amor por la humanidad. Y vean qué hermoso está todo esto. Ahora, vamos a Marcos, al Evangelio de San Marcos. Nuevo Testamento, San Marcos, capítulo 16. Capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15. ¿Qué dice, papá? Versículo 15. Sí. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. No, 16, tío. 16, capítulo 16. Entonces me dice 15. No, capítulo 16, Versículo. versículo 15. Capítulo 16 tengo. A ver, Es donde dice, ha Vayan resucitado. por todo el mundo proclamando la nueva noticia. Ah, A dice. toda la humanidad. Al tu suyo le quitaron el 16. a ver, ¿qué dice, A ver, papá? ¿sabes? Versículo 15. 16. Versículo 15. Versículo Esto es, si no me divide el 16. 15. Versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva.
a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. ¿Hasta allá? Hasta allá. Bueno, él ya instituyó su sacerdocio. Ya hizo el primer ministerio en la última cena. ¿Ok? Ya le dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Ahora les dice, vayan y prediquen por todo el mundo. Pero no les dice cómo. Él ya les dio toda la información, ya vivieron con él, ya aprendieron de él, pero no les deja un instructivo. Ahora ellos tienen que ver cómo evangelizar, cómo bautizar, porque dice, bauticen a todos, el que crea se salvará, y el que no crea, pues con la pena, pero no se salva. Ahora, en Mateo, ¿qué nos dice Mateo? Capítulo 28. Capítulo 28. Versículos 19 y 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, otra vez vuelve a decirle a sus discípulos, vayan y bauticen. Aquí les da una pista más. En la lectura anterior solamente les dice, vayan y hagan. Ahorita les dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hagan que todos los Y pueblos hagan sean mis discípulos. que todos los pueblos sean mis discípulos. Y es lo que están haciendo los apóstoles en la actualidad. O sea, los sucesores de los apóstoles están haciendo exactamente lo que Jesús dijo que se haga. Y ahora vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, en Hechos después de San Juan. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Por acá está, después de San Marcos, después de San Juan. Hechos, capítulo 13, versículo 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47. ¿Ya? ¿Quién lee? ¿Ya? ¿Ya? Leo. El mismo Señor nos dio la orden. Te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. ¿Hasta dónde? Solo el 47. Ese es el 47 nada más. ¿Qué dice? El mismo Señor les dio una orden.
y los puso como luz. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer los apóstoles? Pues empiezan a cumplir lo que Jesús les dijo en la última cena. No están haciendo otra cosa que cumplir la orden. Ahora, vamos a Hebreos. ¿Qué capítulo? 5. Capítulo 5. Hebreos 5, versículo 6. 5. Hebreos 5. Capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. Versículo ¿Qué dice? 6. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Esto se lo dice San Pablo a los hebreos. Vamos un versículo anterior. es el que leímos antes. Por eso, ¿qué dice? Y tampoco ¿Qué dice, papi? el 5. El 5. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Ahora busca el versículo 10 y ¿qué dice? Conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Y en el capítulo 6, versículo 20, Allí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. ahí entró. ¿Ahí dónde entró? Vamos a leer un versículo anterior. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo. Es el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho sumo sacerdote, para siempre a semejanza de Melquisedec. Ahí está. Por eso la importancia de que cuando leemos una cita y no la entendemos como tal, vámonos a leer el contexto de esa cita. Aquí nos dice, y ahí entró Jesús. Bueno, ¿y dónde entró Jesús? Entró en el santuario como sumo sacerdote. ¿Y cuál es ese santuario? Ahí mismo nos lo dice en el 19. El templo. Pues ¿Y quién es el templo? Él mismo. No, somos nosotros.
porque nosotros somos el templo vivo del Espíritu Santo. Si vivimos, entendemos y vivimos la palabra de Dios, nosotros somos templos, nosotros somos la iglesia. Entonces, tenemos que dejar para que la palabra de Dios dé fruto en nosotros, tenemos que dejar que Jesús entre ahí como sumo sacerdote. Entonces, ¿en dónde va a entrar? En tu corazón. ¿Y cómo vamos a permitir que entre en el corazón? Pues creyendo, amando y viviendo su palabra y como Él quiere. Ahora, vamos al capítulo 7. Capítulo 7, papi. 7. Capítulo 7. ¿Tengo ustedes de qué? De eso mismo. De Hebreos 7. Hebreos 7. Aquí vamos a leer prácticamente todo el capítulo. Del 1 al 28. 7. Capítulo 7. Bueno. Vamos a ver. Melquisedec, figura de Cristo. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham. Cuando volvía de derrotar a los reyes, bendijo a Abraham. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo su botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. No se menciona no se menciona ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados, tampoco de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Imagínense quién puede ser este hombre, el que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte de su botín. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el 10 de manos del pueblo. Es decir, de Abraham, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham, y aquí Melquisedec no tiene nada que ver con los hijos de Leví. Cobra de Abraham el 10 y después bendice a Abraham. El hombre de las promesas de Dios, pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Al superior y bendecir al inferior. En el primer caso, los hijos de Leví que cobran el 10 son hombres que mueren. En cambio, Melquisedec es presentado como el que vive. Además, así decirlo, cuando Abraham paga el 10, lo paga con él la familia de Leví. Pues de alguna manera Leví estaba en su abuelo Abraham. Cuando Melquisedec le vino al encuentro, así pues el sacerdocio de los levitas
que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al puesto a la región perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad había de otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec? Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto, pertenecía a una tribu en la que nadie sirvió jamás al altar. Pues es notario que nuestro Señor salió de la tribu de Judá, de la que Moisés habló cuando trató de los sacerdotes. Todo esto se hace más claro si el sacerdote, a semejanza de Melquisedec, recibe su carga, no por efecto de una ley humana, sino por el poder de la vida, que no conoce ocaso. Pues la Escritura dice: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Con esto se cancela la disposición anterior que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo, y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando nosotros fuimos hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve a hacer. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús tiene una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de